un espacio para detenernos, ver con perspectiva, hacernos nuevas preguntas y compartir aprendizajes sobre el apasionante mundo del liderazgo. Este no es el podcast de las respuestas, es el podcast de la curiosidad. Bienvenidos desde el balcón. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast Desde el Balcón. Hoy con una invitada maravillosa, me tiene muy feliz este espacio de conversación juntas. Juliet Rincón, que la verdad tuve que preguntarte el nombre porque para todos es Jota. Jota es la presidenta de FENARES, que es la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles. Y vamos a tener una conversación, yo creo que apasionante. Además con una invitación que le hice a Jota antes de empezar. Le dije, Jota, quiero que hablemos de eso, de lo que tu corazón quiere conversar hoy. Y creo que es como el marco de este espacio. Entonces, bienvenida. Gracias por aceptarme este espacio. Rosita, muchas gracias por invitarme y por permitirme contar otra cara de lo que son los jóvenes, los estudiantes y lo que soy yo. Bueno, Jota, cuéntame un poquito y cuéntales a quienes nos están escuchando quién es Jota y cuál es tu historia, de dónde vienes. Bueno, yo crecí en una vereda, yo soy de Pacho, Cundinamarca, crecí con mi abuela paterna y mis tíos y soy una afortunada de ser una hija de la educación en general. La educación ha cambiado mi vida y me ha permitido ayudar a cambiar otras vidas, esa soy yo. Uh-huh. Y cuéntame un poco de esa abuela, que cuando hablábamos me decías, si hay alguien que me ha marcado fue la abuelita. Bueno, mi abuela paterna fue quien decidió desde que iba a cumplir más o menos 3 años, sacarme adelante, se hizo cargo de mí en todos los aspectos y se la jugó por mí. O sea, todos los sacrificios que se hicieron en mi casa fue porque yo pudiera estudiar, porque yo pudiera salir adelante y pudiera aportar a la sociedad. Entonces mi abuela, con un ejemplo brutal, me dio una formación marcada de valores, de principios y de ayudar al otro. Uh-huh. Ok, ¿qué más? ¿Cómo sientes que has sido parte importante de esa vida en la vereda, esa vida de pueblo, una vida más tranquila que me contabas? Pero también de saber aprovechar las oportunidades que se te iban presentando. Cuéntanos un poquito más de Jota, de niña. Bueno, yo tuve la grandiosa oportunidad de crecer en un hogar que, si bien no era la familia típica de papá, mamá, hermanos, sí tuve una familia en la que hubo amor, en la que hubo como no importaba los sacrificios que mi familia tuvo, lo importante era que yo pudiera estar bien y poder seguir como teniendo más oportunidades. Estudié pues en mi pueblo, no pude tener la mejor educación porque desafortunadamente tal vez no, en el pueblo no hay muy buena educación. El municipio es un municipio que no tiene tantas oportunidades para los jóvenes y creo que es como llegar a Bogotá y decir, aquí todo es una jungla de concreto, todo es distinto, ya no es como que te levantas y con el ruido, con el canto de los pajaritos, sino aquí todo va más rápido, pero digamos que de una u otra manera sí me marcó ese servir al otro en la comunidad, ese compartir tal vez luchas con los vecinos. Eso sí me marcó mucho de mi infancia. Y del legado que escuchaba en nuestra conversación previa, de un legado de servicio que está en tu abuela, está en tus tíos. ¿Cómo fue esa historia y cómo ha marcado lo que es también tu camino de liderazgo? Bueno, yo tengo que decir que vengo de una familia de líderes comunales, de una familia que ha dedicado toda su vida a servir al otro. Yo te decía hace un rato que para mí eran las Navidades empacando regalos para que todos los niños de la vereda pudiéramos tener un regalo en Navidad, o incluso recogiendo fondos para que los niños pudieran hacer la primera comunión. Eso lo hacen todavía mis tíos en la medida de las posibilidades, y yo crecí en medio de eso, de líderes comunales que querían que su comunidad cada vez estuviera mejor.
o poder darle la mano a otro cada que se necesitara. Entonces, desde muy chiquita creo que todos mis recuerdos de infancia giran en torno a cómo poder apoyar a otro. Que me parece tan lindo ahorita que te escucho y lo conectaba con los hallazgos del Lideroscopio, el estudio que hicimos de liderazgo, en donde parte de lo que evidenciamos es un país profundamente empoderado, que en cada vereda, en cada región hay personas como tus tíos, como tu abuela, que dedican parte de su vida por el bien de su comunidad. Mira, yo creo que cuando la gente dice que los colombianos somos unos berracos, ya termina siendo muy trillado, pero no es así. Yo he encontrado a lo largo y ancho del país gente maravillosa que sin importar qué hay a cambio pueden darle la mano al otro y creo que eso es lo más valioso que tenemos los colombianos, que es darle la mano al otro sin importar lo que pase y en muchas ocasiones sin importar también qué sacrificios deba hacer uno en lo personal o en lo familiar para poder apoyar a otro. Yo estoy convencida que los colombianos somos unos berracos en eso. De acuerdo, de acuerdo. Jota, si miramos un poquito también, continuando la mirada al pasado y a la historia, ¿cuáles son como momentos de tu vida que sientes que te marcaron y han hecho la Jota que soy, que de alguna manera dejaron huellas y aprendizajes que te han ayudado a construir la persona que eres hoy? Tengo 3 momentos. Uno en mi adolescencia que tal vez me sacaron de una burbuja en la que pues yo tuve una infancia feliz en medio de que no, pues no hubo abundancia en mi casa, pero hubo amor y hubo protección. Pero en la adolescencia me sacaron de una burbuja y eso afectó mi adolescencia y llegar a la juventud fue duro. Y otro momento muy duro fue que tuve un intento de suicidio cuando entré a primer semestre en la universidad y además pues no pude continuar estudiando en esa universidad. Y eso me marcó mucho porque además yo quería y soñaba graduarme de esa universidad, pero pues no lo logré y eso me marcó también mucho. Y lo último que me marcó fue perder a mi abuela. O sea, darme cuenta o sea, si bien papá, mamá no estuvieron, mi papá no estaba, mi mamá pues no fue muy presente, yo no me sentía de una u otra manera huérfana, por decirlo así, pero el día que ella muere fue el día que me sentí huérfana. Y dar ese paso de, se fue mi abuela, pero no me puedo dejar caer, sino tengo que levantarme porque además también viene detrás dos primitas que tengo que también aportar y ayudar a que ellas puedan salir adelante. Hay un quiebre y es parte de lo que ha hecho que siga como con impulso y con fuerza a seguir dándola toda. Honrando ese legado de esa mujer maravillosa. Tal cual, o sea, creo que trato, tal vez ahora soy mucho más consciente de ello y es que cada cosa que hago la haga sentir orgullosa. Qué rico y que sea un espacio para honrar esas mujeres que marcan nuestra vida, quienes desempeñan ese rol de mamás, de abuelas, que a veces no tenemos el tiempo suficiente como parar y honrar y agradecer lo que nos han marcado. Entonces, qué delicia tener aquí como es invocar y convocar a el legado de tu abuelita. Como decir, tal vez en vida, pues sí traté mucho de que se pudiera sentir orgullosa, pero indiscutiblemente en estos últimos 4 años, en muchas ocasiones, siento como esa necesidad de decir, hey, aquí sigo dándola toda para hacerte sentir orgullosa y que valiera la pena todos los sacrificios que tuve que hacer por mí. Qué rico. Yo creo que ya te está escuchando, por lo menos desde mis creencias. Jota, ¿cómo fue el paso de esta niña que nace en Pacho, Cundinamarca, a hoy tener un rol de liderazgo importante en el país? ¿Cuál fue la trayectoria y cómo llegas a Fenares? Bueno, tuve una tusa en un momento de la carrera y como que no quería absolutamente nada. Y en medio de esa tusa, en mi programa me llaman a ayudar, a aportar, porque había mucho por hacer y la representante del programa que estaba en ese momento no tenía tanto tiempo porque estaba en práctica. Y después de que pues yo sumaba, porque no solamente estaba yo, sino tenía unos compañeros que también creían en lo que yo estaba creyendo,
terminé representante de mi programa porque mi coordinadora me convenció de lanzarme. Al poco tiempo quedo representante de toda la universidad y me invitan a una conversación sobre el ICETEX y me doy cuenta como que hay otros representantes también. Me invitan a un plenario en Florencia, Caquetá. Yo decía, no, ¿yo qué voy a hacer por allá? Y terminé dándome cuenta del poder de lo colectivo. Terminé dándome cuenta que si nos juntábamos varios que tuviéramos como la misma intención, podríamos ayudar o aportar, dar nuestro granito de arena para ver si lográbamos cambios estructurales de los procesos de educación. Indiscutiblemente siempre he creído que la educación es el motor y la herramienta más grande para lograr la movilización social. Lo he vivido yo y he visto familias enteras estar privilegiadas por cosechar eso que genera la educación. Entonces termino ahí. ¿Qué edad tenías en ese momento? Cuando quedé representante de toda la U, no recuerdo, 25 años. Digamos que no entré a los 18 a la universidad, entré ya un poco más grande y quedo representante de la U, paso a FENARES, después quedo secretaria, he hecho carrera en FENARES, quedé secretaria general y después salté a ser representante de todos los estudiantes del país ante el Consejo Nacional de Educación Superior, que es el órgano asesor de la ministra de Educación en términos de educación superior. Y tuve el honor de representar a todos los estudiantes del país en ese momento y siempre con la convicción de buscar más y mejores oportunidades para que otros chicos tuvieran la oportunidad de estudiar o incluso no hubieran tenido que pasar por lo que yo pasé. Pues porque no todo fue como tan maravilloso y creo que eso es lo que siempre me ha movido, como tratar de buscar mejores oportunidades para la gente. Cuéntanos un poquito, porque yo creo que ese mundo del movimiento estudiantil, el día que tú y yo nos conocimos y empezaste a contarme, yo decía, cuéntame, porque para mí eso, más allá de las noticias y un poco las creencias, ¿qué es el movimiento estudiantil? ¿Eso cómo está organizado? ¿Y qué es eso que tenemos que saber los que no sabemos de lo que pasa en ese mundo de los jóvenes? Bueno, el movimiento estudiantil, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. No es lo mismo decir movimiento estudiantil a decir a los estudiantes. Y es porque el grueso de los estudiantes del país ni siquiera saben que hay plataformas estudiantiles. Entonces, yo creo que es importante empezar a tener esas diferencias para que no nos metan a todos en la misma bolsa ni nos encasillen a todos. Entonces, vamos a hablar del movimiento estudiantil y es que somos varias plataformas estudiantiles de orden nacional. Y hay diferentes colectivos universitarios y hay diferentes espacios o expresiones de los estudiantes que no necesariamente se configuran en plataformas estudiantiles, porque pues el movimiento estudiantil y los estudiantes somos muy diversos, 2.400.000 aproximadamente, totalmente diversos, algunos en pública, otros en privadas, otro en el SENA, y eso mismo hace que en las plataformas estudiantiles pues algunas no somos de izquierda. Entonces yo creo que lo primero que hay que aclarar es que no, los 2.400.000 estudiantes no somos de izquierda. Y yo creería que un grueso, un porcentaje muy alto no. Tampoco somos de derecha. Algunos estamos en el centro y eso es muy importante pues aclarar. Porque la gente en noticias o la gente en la cotidianidad dice los estudiantes de izquierda. Y algunos estudiantes hoy están preocupados por sacar adelante su carrera y el tema político ni siquiera les interesa, o la ideología tampoco. Y creo que no está bien que nos encasillen y nos metan en la misma bolsa todos. Somos hoy aproximadamente 18 a 19 plataformas estudiantiles nacionales, aunque yo creo que realmente somos 7 u 8 y algunas de ellas se han reconfigurado para tener más espacios en la mesa. Y eso hace que, pues, honestamente, y creo que, aunque me tiran muy duro por decirlo, pues una parte del movimiento estudiantil sí está instrumentalizada. No todos, no puedo generalizar. Algunas plataformas estudiantiles realmente siguen por convicción los procesos,
pero algunas otras pues tienen un determinado político detrás, que pues yo creo que tampoco podemos juzgar eso, pero sí creo que todos debemos ser un poco más transparentes en los procesos, más allá de que pues cada uno, yo creo que todos tenemos algún interés personal, colectivo, todos tenemos, o sea, todos en cualquier escenario de la vida tenemos un interés y no puedo decir que mañana algunas de las plataformas o alguno de los líderes de las plataformas o incluso yo, pues no podamos tener otros intereses, pero en el marco de eso sí creo que no podemos categorizarlos a todos de que todos son de A, B o C persona. Uh-huh. Y no puedes aprovechar que te tengo aquí y llevas además tanto tiempo en este camino de los movimientos estudiantiles. ¿Hay algo que esté pasando que sea distinto a lo que han ido pasando en estos últimos años? Yo no sé si es por ignorancia, pero siento que cada vez es más visible el movimiento estudiantil, cada vez como que las voces jóvenes se escuchan más. ¿Es verdad que ha cambiado o es que yo hasta ahora estoy escuchando? Y si ha cambiado, ¿por qué? O sea, hoy, ¿qué es lo que está? ¿Cuál es el llamado a los jóvenes hoy? Yo creo que hoy los jóvenes y los estudiantes, y trato como que no encasillemos también los estudiantes a jóvenes, porque así como yo no entré a los 18 y entré casi a los 22, 23 a la universidad, asimismo tenemos gente que no están en lo que dice la ley estatutaria de jóvenes hasta los 28, tenemos gente de 30, 40 años iniciando la universidad apenas. Entonces yo creo que hoy los estudiantes tal vez sí sonamos más, pero no es porque haya cambiado de una u otra manera el movimiento estudiantil, sino porque hoy hay otras herramientas que tenemos a la mano para poder alzar nuestra voz. Que eso tiene sus cosas negativas, no puedo decir que no. Algunos que levantamos la mano y decimos que no todo va bien en los últimos años, o que no todos somos de A, B o C político, o que no todos somos de un lado o del otro, pues eso sí cuesta y eso hace que haya amores y desamores en el país, no solo en el movimiento estudiantil. Pero yo sí creo que han cambiado muchas cosas y es que hoy ya, digamos, no tragamos entero uno, ya hoy queremos dar nuestra opinión, tal vez antes era un poco más difícil. Por lo mismo, la facilidad hoy de las redes sociales permite que cualquier persona con su celular se grabe y diga lo que piensa. Y también porque a medida que va pasando el tiempo, es más evidente ese sector que está instrumentalizado, es más evidente que ha permitido que lo instrumentalicen. Y ese sector que no ha permitido ser instrumentalizado ha empezado a coger más fuerza o ha empezado a tener más confianza en sí mismo, pero aún así tal vez más confianza de otros independientes que han querido sumar a esas causas que los mueven. Porque una cosa es el interés colectivo, digamos, por cualquier político o ideológico, o el interés colectivo por la población que se representa. Digamos que eso es diferente de acuerdo al proceso y al momento en el que estamos. Y ante la pregunta que yo creo que muchas personas en el país se hacen de tratar de entender qué es eso que quieren los estudiantes, qué es eso que no estamos escuchando, y tú que tienes esa posibilidad de uno representar a tantos estudiantes, pero por el otro lado poner tu voz, ¿cuáles crees que son los grandes mensajes que los estudiantes le están transmitiendo al país y quisieran que fueran más escuchados? Yo creo que hoy necesitamos una educación diferente, o sea, que los procesos de formación vayan a la par de la rapidez en la que va evolucionando la sociedad. Entonces, para mí es preocupante que por demoras del Ministerio de Educación los cambios en las mallas curriculares se demoren tanto. Entonces, cuando tú ya sales graduado con una malla curricular de hace no sé cuántos años, terminas teniendo un par de conocimientos que terminan siendo obsoletos. Yo creo que ese es un llamado importante. Yo creo que el otro llamado es el fortalecimiento a los procesos de bienestar universitario, porque pues hoy los temas de salud mental requieren, después de pandemia, tienen otra relevancia. Yo creo que antes de pandemia no nos interesaba tanto como sociedad, pero los estudiantes sí veníamos levantando la voz al respecto desde mucho antes de pandemia, pero pandemia logró que fuera evidente. Opciones de acceso, eso es claro, y que se nos permita y no se nos quite el derecho a elegir. Y lo digo es porque en los últimos años, o tal vez el último año, hay menos opciones de acceso a la educación superior,
técnica, tecnológica. Y además lo otro que hoy los jóvenes, y además me lo han dicho mucho el último año, es, oiga, nosotros ya no queremos carreras de 5 años, nosotros estamos empezando a ver formación para el trabajo, técnicas y tecnológicas que no demore tanto tiempo yo para poder salir a trabajar. Ya los chicos, hubo un tiempo en el que se vendía como que todo lo querían regalado o todo lo queríamos regalado. Yo ya no lo siento así, yo ya siento, chicos, que lo que están pidiendo es más oportunidades de formación, más oportunidades de fortalecimiento de sus habilidades y competencias, porque ya hoy no necesitas solamente los conocimientos de la malla curricular, sino ya hoy necesitas otro tipo de habilidades y competencias que te permitan un trabajo en equipo, que te permitan tener una resolución de conflictos y un manejo de emociones que permitan que evoluciones laboralmente. Entonces hoy realmente, aunque las premisas del movimiento estudiantil estén encasilladas en la agenda de turno, cuando tú vas a las bases quieren otras cosas, más hacia ellos, más a su formación, tanto lo que va a salir de ellos profesionalmente como personalmente. Y pues todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de bienestar universitario. Y una última pregunta, y simplemente por curiosidad, algo que mencionaste, hoy hay menos oportunidades para escoger, ¿por qué? Porque mira, a la Universidad Nacional siempre se presentan miles y cupos hay muy pocos. Entonces, yo tengo una cifra que menciono mucho y es que el año pasado se presentaron 39.000 para 6.500 cupos. 32.000, 33.000 quedaron por fuera. Eso quiere decir que esos 33.000 tuvieron que salir a ver qué hacer. Pero desde el año pasado, desde noviembre, casi que diciembre, se anunció por parte del gobierno nacional que no había plata para tener más créditos de acceso por el ICETEX. Entonces ya hoy una persona que quiera sacar un crédito largo plazo no lo puede hacer. De 60.000 o 50.000 créditos que se necesitaban para el 2025, solamente sacaron 10.000. Entonces, hoy no tenemos las mismas opciones. Además, otra cosa es que se ha volcado toda la política de gratuidad, que tú entras a la pública y si cumples ciertos requisitos, no pagas matrícula, pero hay una barrera gigante de acceso allí y es que pues no estamos teniendo en la media una muy buena formación, o sea, ni en básica ni en media. Los procesos a lo largo y ancho del país no se están dando con la calidad que esperamos. Y cuando nos presentamos, porque me incluyo, yo me presenté a la Universidad Nacional y no pasé. Cuando nos presentamos para entrar a una pública, a veces el examen pues es una barrera de acceso. Y si no hubiese sido por el ICETEX, en mi caso, yo no habría podido pagar el primer semestre de la universidad. O sea, no habría salido de mi vereda. Por eso creo que hoy está muy preocupante el tema de acceso porque pues no hay, ni siquiera con el ICETEX. Y a veces la gente en la cotidianidad dice, pero es que es endeudarlos. Y yo digo, sí, es endeudarte, pero estás teniendo una oportunidad para hacer esa movilización social y no estás impactando solo el chico, sino su familia. O sea, yo no hablo de usuarios como se menciona que son 900.000 usuarios hoy del ICETEX, sino son 900.000 familias que están pudiendo cambiar y mejorar su calidad de vida. No puedo decir que las 900.000, pero tal vez sí un número muy grande de esas familias están pudiendo mejorar su calidad de vida gracias a lo que genera la educación. Y para poder entrar, si no pasaste a la pública, pero por lo menos tuviste la oportunidad de hacerlo con ICETEX, pues pudiste hacerlo. Hoy no hay esa oportunidad. Gracias, Jota. Y voy a cambiar un poco el foco y es, ¿cómo ha sido el reto o está siendo el reto de liderar ese movimiento estudiantil que además entiendo que es un entorno complejo, con desafíos complejos, que implica relación también con lo público, bueno, con todas las complejidades? ¿Qué ha sido lo más desafiante para Jota en ese rol de liderazgo? Ser mujer líder lesbiana. O sea, se juntaron 3 variables que no ayudan mucho. Cuando yo llegué a FENARES éramos 2 mujeres en todo FENARES. Hoy, afortunadamente, el 50% de FENARES, por no decir que un poquito más, son mujeres súper empoderadas, unas líderes maravillosas. Pero creo que una de las primeras luchas fue liderar líderes tampoco es fácil. Entonces, eso
teniendo en cuenta liderando FENARES. Pero es ser parte del movimiento estudiantil cuando no eres de izquierda y cuando te levantas y dices que una de tus banderas es defender el acceso a la educación, así sea por medio del ICETEX, eso ha sido muy duro. Yo he sido amenazada un poquito más de 30 veces. Me han amenazado con poner una bomba en el carro que me desplazo. Me han amenazado en múltiples maneras por no decir que todo está bien o mirar para otro lado. Eso ha sido uno de los retos más grandes que he tenido y por supuesto que siendo mujer abrirme paso en un lugar que pues generalmente es para hombres. Incluso yendo más allá, creo que algo tan básico como de la vereda, sin una familia convencional, ser líder estudiantil cuando pues se supone que deben ser los hombres o debían ser los hombres en el momento que pasó. Todo eso ha sido como ir rompiendo esas cadenas respecto a que las mujeres no podemos hacer muchas cosas, que son esas creencias que se han ido marcando de una u otra manera en la sociedad y que aunque seguimos batallándolas todavía no es tan fácil para una mujer levantarse a liderar y menos en un aspecto como tan político de una u otra manera. Uh-huh. ¿Y qué te ha ayudado a no darte por vencida y a seguir como con esa causa? El legado de mi abuela, indiscutiblemente, y esa satisfacción de cuando ayudas al otro, ver que se materializa eso que la otra persona necesita, o recibo constantemente mensajes en redes sociales de mamás o de chicos que dicen gracias porque esa lucha que ustedes se dieron, por ejemplo, en el ICETEX, de lograr que después de que tú entras a una línea puedas cambiarla en la mitad de la carrera. Antes no se podía y cuando yo estudié no se podía, pero fue una lucha que nos dimos nosotros desde FENARES y que hoy varios papás o chicos lo reconozcan, pues es aportar ese granito de arena a esa sociedad y ese país que nos soñamos. Porque yo creo que cuando uno entra al liderazgo estudiantil, también llega con unos sueños de querer cambiarlo todo. Y yo creo que esos sueños son los que también me han permitido materializarlos, muchos de ellos, pero seguir dándola y seguir luchando por esas opciones para que otros no tengan que vivir cosas de las que yo viví. Uh-huh. Y en ese camino, ¿de qué te sientes muy orgullosa? De que me siento muy orgullosa de haber salvado vidas, de haber logrado cambios estructurales en procesos nacionales, porque cuando tú entras al liderazgo estudiantil, por más de que sueñas que puedes hacer cambios, pues uno a veces siente, por más de que uno confíe en uno siente como, oiga, soy una persona en un país de 50 millones y lograr esos cambios para otro, porque pues a mí ya no me tocaron, eso me hace sentir muy orgullosa. Haber logrado y a pesar de tantas adversidades, no haber desfallecido. Uh-huh. ¿Y qué te hace entristecer el corazón? O sea, ¿qué es lo que te duele de lo que es este día a día de tu liderazgo? Me duele las injusticias, ver niños utilizados para otras cosas y que no estén viviendo su infancia, ver chicos discriminados. Realmente me duele y me rompe la injusticia. Eso para mí es como cuando hay personas que desde el privilegio creen que pueden opinar de lo que es tu dolor o tu vida, pero no tienes ni idea qué es no tener para el bus o no tener para almorzar o muchas de las cosas que pues no, pues es la cotidianidad de un colombiano. Esas cosas me entristecen mucho. Y me decías en el almuerzo que estábamos ahorita hablando de que esa es también parte de la llamita que te motiva a seguir, como el trabajar por las injusticias. Sí, yo, pues en muchas ocasiones, yo recuerdo que en mi casa alguna vez me dijeron que renunciara a ser representante estudiantil porque mi abuelita se fue sin saber que me amenazaban, por ejemplo. Entonces yo trataba de cuidar ese tema
mucho. Alguna vez tuve que decirle a mi tío que bajara los tacos de la luz, bueno, a mis tías, que bajaran los tacos de la luz en la casa para que mi abuelita no viera que me iban a entrevistar en noticias. Y a mí lo que me mueve es que a pesar de que sí he tenido que tener muchos sacrificios personales y familiares por estar en esta lucha, cuando veo esos pequeños cambios que se pueden generar, digo, hay que seguir haciéndolo y porque cada día logremos tener una Colombia más justa. A veces me dicen que es como ingenuidad, pero para mí no es ingenuidad. Yo creo que algún día vamos a lograr seguir mejorando nuestro país y cada uno tiene que aportar. Detrás de cada persona soñadora, de pronto hay un ingenuo que no se apaga. Sí, que no perdemos la esperanza. Yo creo que es eso lo que a mí me sigue moviendo y es la esperanza porque mi primita que tiene 4 años y está allá en la vereda pueda llegar mucho más lejos de lo que yo pueda llegar porque tengamos un mejor país. Tú ahorita mencionabas algo con respecto a la diversidad o a la discriminación. Cuéntame cómo ha sido para ti ese camino y hoy cómo ves, digamos, la tolerancia que tenemos como colombianos en términos de diversidad, dónde están nuestros grandes desafíos y cómo ha sido para ti personalmente, que ya mencionabas alguna de lo que es ser mujer, como tú decías, mujer, lesbiana y líder en este mundo. ¿En dónde estamos y cuáles son los desafíos y cuál ha sido tu propia vivencia? Mira, yo creo que la diversidad en Colombia la hemos empezado, digamos como que la hemos enmarcado mucho el tema de género, pero la diversidad pues está en todo. A mí me ha costado mucho. Yo crecí en una familia supremamente católica, entonces decir soy gay en una familia católica no es fácil. Es más, en este instante estoy pensando qué va a pasar cuando vean el capítulo. Pero no porque me vayan a atacar o algo así, sino porque creo que para ellos legítimamente no es fácil. Y digamos que lo aceptan por el amor que podemos tener como familia. Eso pasa en muchas familias de Colombia. O sea, yo tengo compañeros que conozco sus historias y en su casa son unos, a pesar de que ya pues, se graduaron, están trabajando, en su casa son unos y fuera de su casa son otros porque no son aceptados. Yo tal vez tengo un carácter distinto y no me dediqué a preguntarle, o sea, yo no me paré a preguntarle a mi familia, ¿les parece o no les parece? Sino estoy viviendo mi vida en el marco de no perder los valores y principios, pero eso no me hace más o menos ser humano. Pero a lo largo de mi vida me he sentido más discriminada los últimos años, porque no es fácil y porque tal vez hace un año empecé a crear contenido y los comentarios de la gente detrás de un celular no te imaginas, destruyen, humillan, porque además tendemos a creer que tenemos la verdad absoluta. Y eso, pues creo que es uno de nuestros defectos más difíciles pues digamos como de tratar de gestionar, y es que creemos que nosotros tenemos la verdad. En Colombia ser gay no es fácil. Pero lo voy a llevar a otro escenario y fue algo que te había comentado hace un rato, y es que en Colombia si eres muy, muy alto, está mal, pero si estás muy bajito, también, pero si estás muy flaco, venga, suba de peso, pero si estás gordo, no te cuidas. A eso me refiero con esa diversidad. Y yo hace un tiempo saqué un video hablando de gordofobia y los comentarios, algunos fueron maravillosos, de gente que se pone en tu lugar, pero para otros no. O sea, para otros son como desde su privilegio detrás del celular que no ponen la cara, porque el que está poniendo la cara eres anónimo, tú. Claro. Entonces, claro, tú no eres el que está poniendo la cara, tú sí puedes opinar y en el teclado te sientes el más grande del mundo pudiendo atacar al otro. Eso pasa un montón. Y a raíz de ese video me escribió un niño, un chico de 13 años diciéndome me quiero suicidar. Y me iba a suicidar porque soy gay y soy gordo. Pero vi tu video y creo que voy a buscar ayuda. No pude tener mucho contacto con el chico pues porque es menor de edad y eso no es tan fácil gestionarlo.
pero sí creo que nos falta mucho como sociedad. Creo que en Colombia ser diferente, incluso pensar diferente al grueso, está mal. Está mal en esa creencia que tiene todo el mundo, está mal porque, porque tú no te pones en los zapatos del otro a saber qué ha pasado a lo largo de la vida de X persona para saber hoy cómo ha llegado ahí o qué ha pasado para ser lo que es. Ser diverso en Colombia no es tan fácil. Y aunque la gente dice, no, pero ya estamos súper adelantados, no. Levanta la mano y opina en diferentes espacios. Algunos lo toman muy bien, otros no. Y tenemos que ir abriéndonos espacio que no debería ser, ¿sí? Que yo, pues naturalmente debería poder tener espacios en muchos escenarios, no los tengo y tengo que guerreármelos, Hay que hacer distinto a más otros. esfuerzo Sí. para Si que no, esa voz aparezca tan importante. sí, por eso yo hace un momento te decía como llegar acá no ha sido fácil, porque si eres mujer, ahí te toca un poquito más de esfuerzo. Si eres gay, pues un esfuerzo mucho más grande. Además, en un municipio como el mío, Pacho es un municipio completamente conservador, completamente católico. Incluso me cuesta a veces, y creo que en mi casa me van a colgar por lo que voy a decir, pero en el entierro de mi abuela, algunos de los sacerdotes que nos acompañaron me desconocieron. Y es también por lo que digamos, como la imagen de lo que puedo representar cuando me paro allí. Y todavía me pasa. Ellos van a la casa y si me pueden ignorar, mejor. Como si no estuvieras. Sí. Y eso no, digamos, como, pues a mí hoy no me afecta, pero pues eso requiere construir un callo que no debería tener que ser así. Pero sí veo mucha gente a la que le está empezando a tocar porque está empezando a salir al mundo. Y qué triste que uno tenga que decirle, oye, no, coge fuerza porque esto apenas empieza. Sí, gracias. Gracias por compartirlo. Y estaba pensando que el mundo de las redes, además, que es tan importante, porque así sea difícil, estás haciendo un camino que seguramente va a abonar para otros de poner tu voz. Pero a veces en las redes solo vemos una parte de esa historia. Las categorías, nosotros lo hablamos mucho en origen, esos sesgos, que es gay o es líder estudiantil o es, en el caso, el líder empresarial, bueno, lo que cada uno sea, solamente nos permite ver un pedacito y hacemos una cantidad de conclusiones de lo que es el otro sin tener ni idea quién es. Y hago todo este contexto para, ¿qué es eso que no muchos saben de ti? Y si tú pudieras decir realmente quién es Jota, te gustaría para completar esas imágenes que están, ¿quién es Jota? Yo creo que eso quisiera tocar un pedacito el tema de las etiquetas y es que yo siempre he querido llevarle a los chicos de Fenares invitados maravillosos que les aporten a su proceso de crecimiento y durante un buen tiempo tuve que iniciar las reuniones diciendo no todos los estudiantes somos tirapiedra, para quitarnos esa etiqueta y que la otra persona se desarmara un poco, porque todos nos ven como los vagos que solo quieren estar en paro, los que solo quieren armar problemas, los que solo quieren destruir. Y cuando estaba en Origen y nos tocó escribir lo que pensábamos de cada sector y yo veía lo que escribían, fue como, Dios, no somos nada de eso. Y me sucede mucho porque digamos que todo ese trasegar de la vida ha hecho que tenga que ponerme una coraza, pero no porque sean las máscaras de yo tengo una máscara para una cosa y otra para la otra, sino para sobrevivir, cuestión de supervivencia. Y cuando la gente ya conoce que tengo una sensibilidad enorme, yo creo que soy un ser humano demasiado sensible para bien y para mal, es como eso que no todo el mundo conoce, ¿no? La gente conoce como esa vieja tiene que siempre estar fuerte porque o siempre está bien, pero cuando llegas a la casa, de la puerta de la casa para adentro, pues uno dice, no, hey, espera, yo también tengo que tomarme un tiempo para respirar. Y yo soy un ser humano que además partamos de que siento que le camino todos los días a ser un mejor ser humano cada día. Y la gente no lo ve así.
Entonces, cuando la gente medianamente, pues no todos, pero la gente cuando medianamente empieza a conocerme un poco más, me dice, oye, yo no pensé que tuvieras el corazón que tienes, la sensibilidad que tienes, y esa soy yo. Un ser humano supremamente sensible con un corazón que se lo quiere brindar al que está al lado siempre. Inmenso. Y esta pregunta la hacía yo con conciencia porque, claro, esa fuerza que tú transmites, el rol que te llama a tener una voz, digamos, fuerte y retadora y de pronto creo que es fácil a veces obviar que detrás hay una mujer hermosa con un corazón inmenso, sensible, que le duele y le importa. Y además yo siento que de ese corazón inmenso seguramente es de donde sale toda la fuerza para mover Así es. a todo lo que le apuestas cada día. O sea, mi fuerza viene exclusivamente de lo que tengo en el corazón y de lo que me llena el corazón y tal vez pues en las etiquetas y las creencias, y yo creo que uno no puede juzgar el libro por la portada. Y eso pasa mucho, ¿sabes? Eso me pasa mucho y es parte de ese bullying que me hacen en redes sociales, que ya no los leo todo, porque también daña, pero pues esa soy yo, un ser humano así, un ser humano que siente de carne y hueso, que siente, sufre y disfruta darle al otro, aportarle al otro. Y conectado con eso y con esa declaración que hacías de la búsqueda permanente de ser un mejor ser humano, ¿hoy en qué está Jota y hacia dónde vas? O sea, en ese proceso de evolución que has podido contar ahorita cortico, ¿hoy en qué estás? Bueno, este año es mi último año en el movimiento estudiantil. Ya este año me he dedicado a formar a los líderes que hay hoy en FENARES. Mi promesa de valor a ellos la última vez que nos encontramos fue: permítanme transmitirles en un año lo que yo he logrado tener a lo largo de los años en este proceso del liderazgo social y del movimiento estudiantil. Hoy siento que me puedo definir en una activista por la educación, una líder social según me categoriza y etiqueta la Defensoría del Pueblo, pero estoy en ese proceso de poder transmitir y formarle a otros, pues dejarle a otros ese legado de seguirla dando toda por los estudiantes y las generaciones que vienen. Estoy en ese proceso del elegible y el designable, esa pregunta, pues que se hacen muchos líderes estudiantiles o muchos líderes sociales. Estoy en ese tránsito de en qué lugar puedo aportar más. La pregunta no es qué es lo mejor para mí, sino mi pregunta en este momento es en qué rol puedo seguir aportándole al país. Pero pues siempre la educación va a seguir siendo mi bandera. Esté en el rol que esté, siempre voy a estar buscando más opciones y mejorar la educación en el país. Estoy en eso, en ese tránsito, en ese momento de la vida que uno mira hacia atrás y dice, ¿qué hice bien? ¿Qué pude haber hecho mejor? Y cómo junto todo esto para poder hacer algo mucho mejor. Y para terminar, Jota, en este momento del país, que yo creo que compartimos la creencia que está bien retador, y dada tu experiencia y dado lo que es como el mundo en el que estás y lo que escuchas, ¿qué necesita Colombia de sus líderes y cuáles son como los grandes desafíos para quienes nos están escuchando en diferentes contextos? Yo voy a compartir algo que a mí me marcó siendo líder, y es que hago parte de una iniciativa que se llama Valientes Dialogar. Tuve que aceptar sentarme al lado de Timochenko en un momento y sentarme al lado de personas que son totalmente diferentes a mí. Entonces hoy yo creo que Colombia necesita que sus líderes tengan la capacidad de sentarse con el que piensa diferente y logren construir, y más que construir, co-construir y empezar. No hay nada más molesto que un gobernante que gobierne con el retrovisor y queriendo destruir todo lo de atrás. Yo creo que hoy Colombia necesita líderes que tengan la capacidad de juntarse, de co-construir
y de aceptar lo bueno que tenga el otro en medio de sus diferencias, encontrarse en esas diferencias y suena a frase de cajón lo que va a decir y súper trillada, pero que lo que los junte y sea el amor por el país, que eso sea mucho más fuerte que las diferencias que los separan. Hoy necesitamos líderes que tengan la capacidad no de hablar, sino de escuchar. La escucha es súper importante y el diálogo con quien piensa distinto. Colombia no va a mejorar y no se va a seguir construyendo para bien si permitimos que sigan siendo los mismos con las mismas. Eso no va a pasar. Y en la medida que logremos quitarnos el ego personal y juntarnos para sumar una gran masa que tenga claro para dónde van. Porque es que ya es un tema de... No podemos seguir permitiendo que nos hagan campañas llenas de odio. El odio, el miedo y el temor no pueden seguir siendo lo que movilicen a la gente por votar, sino que lo que movilice al colombiano a votar sea esa capacidad de juntarse, de proponer cosas diferentes, reconociendo lo que el otro haya hecho. Gracias, Jota. Y traes unos mensajes que quiero simplemente resaltar para cerrar, que hacen mucho eco con lo que yo siento. Uno, la necesidad de juntarnos entre diferentes, pero tú trajiste un elemento que yo cada vez lo menciono y lo resalto, es la necesidad de co-construir. O sea, es acerquémonos al otro, escuchemos a ese otro y démonos el espacio para co-construir juntos nuevas soluciones. También para mí hace mucho eco necesitamos enfocarnos en el futuro y no seguir liderando con el retrovisor. Yo creo que resueno totalmente con ese mensaje y cómo podemos transformar el odio en amor y unirnos más bien desde el corazón y el amor que nos une, que es el amor por este país, a construir desde las diferencias. Qué felicidad, Jota, tenerte acá. Yo me declaro aliada. Estaré esperando esas decisiones de vida de dónde va a ser tu siguiente camino de impactar. Y bueno, gracias por este espacio y por permitirte esta conversación desde el corazón. Muchas gracias a ti, Rosita, por abrirme el espacio y por permitirme llegar tal vez a un público que no es mi público tradicional, pero también por permitirme, uno, homenajear a mi abuela y dos, mostrar la cara de otros jóvenes, de otros líderes estudiantiles que queremos camellarle y aportarle a la construcción del país. Nada más que eso. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos. Ayúdenos a compartir este episodio y los esperamos en nuestro próximo capítulo de este podcast desde el balcón. Gracias, Jota, y seguiremos soñando juntas. Gracias.